Gracias del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Soy Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y es en este momento hermoso que quiero compartir contigo la palabra del Señor, continuando con los estudios bíblicos sobre el tema desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Esta es la novena enseñanza de esta serie, en la cual estamos estudiando, aleluya, la importancia de nosotros, aleluya, andar en el fruto del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te doy gracias porque tú nos das tu palabra. Aleluya, revélanos tu palabra, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón para que podamos aplicar la palabra que tú nos das, Señor. Podamos aprender a vivir conforme al carácter tuyo en nosotros. Oh Padre amado, te damos gracias porque permanecemos en ti, tú permaneces en nosotros, y por eso es que podemos producir fruto, porque nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, porque separados de ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Revélate a nuestro corazón, encamínanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la cual tú nos has llamado en esta hora. Ayúdanos, Señor, que el pueblo pueda entender tu propósito, que podamos crecer en la imagen de tu Hijo Jesucristo, que tú, aleluya, tu carácter se produzca en nosotros para la mayor gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias y oramos. Amén y amén. Estamos hablando de varios principios que tienen que ver con esta situación de nuestra vida piadosa en el Señor. Y el quinto principio, donde hemos estado ubicados en las últimas semanas, es el principio del carácter piadoso, que debemos crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu. El quinto principio del carácter piadoso es que debemos crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, que es el texto que hemos estado usando en este tópico de esta enseñanza. Gálatas capítulo 5, verso 16, dice la palabra del Señor: digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5, aleluya, del verso 16 al verso 25. Pero quiero insertar aquí Gálatas 5, 22 al 24 en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí hay algo bien importante que debemos entender, y es la frase como empieza, la forma en que comienza el verso 22, cuando él dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Así que, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer? Y cuando permanecemos en Él, vamos a permanecer y vamos a producir fruto. Fíjate que Él dice: la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Esto no es un fruto que nosotros vamos a producir porque somos inteligentes y porque leemos mucha Biblia. No. La clase de fruto que el Espíritu Santo
produce en nuestra vida. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, cuando andamos en comunión con el Señor, tenemos comunión con el Espíritu Santo, comunión con su palabra, comunión como Dios lo expresa en su palabra para con nosotros, el Espíritu Santo va a producir en nuestra vida, ¿qué cosa? Y comienza a decir, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y el verso 24 en esta versión dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. No vamos a producir fruto, no vamos a mostrar el carácter de Dios hasta que vayamos a la cruz. Pero cuando vayamos a la cruz, allí vamos a tener que hacer algo. Clavar en esa cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa o la carne, y allí tenemos que crucificarlo. No vamos a producir fruto por producir fruto. Tenemos que hacer morir la obra de la carne. Que el fruto del Espíritu vaya por encima de la obra de la carne. Por cuanto el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda. Él va a hacer la parte correspondiente como paracletos y nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros vamos a activarnos por la fe en Cristo Jesús y el Espíritu Santo va a producir en nosotros ese carácter piadoso que se llama el fruto del Espíritu. Así que en las ocasiones anteriores hemos hablado sobre el amor de Dios, o más bien el amor, el fruto del amor. Hemos hablado del fruto del gozo, hemos hablado del fruto de la paz. Y hoy vamos a hablar de la paciencia. Vamos a hablar de la paciencia. Todos estos temas, cada uno de estos frutos, son tan extensos en la palabra del Señor que podríamos estar hablando muchísimas enseñanzas sobre cada uno de ellos. Hay mucho material que uno puede recopilar, uno puede sacar de la Biblia, uno puede sacar de estudios teológicos, uno puede sacar de comentaristas y uno puede hacer tantas cosas, hermano. Pero estamos abriendo una lata de habichuela para que podamos comernos esa habichuela sabrosa que nos da el Espíritu Santo en el Señor. Así que cuando hablamos de paciencia, se refiere a la capacidad de soportar ataques infringidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Déjame leerte esta frase de nuevo. Paciencia se refiere a la capacidad de soportar ataques infringidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. También es un término que se refiere a la resistencia y la capacidad de mantenerse firme bajo el peso de fuertes presiones sin sucumbir. Así que me parece a mí que es un fruto que es muy importante para nosotros poder desarrollar. Y ahora sí podemos decir que mucha paciencia necesitamos. Que mucha paciencia necesitamos y necesitamos que el Espíritu Santo se revele a nosotros para desarrollar este fruto que es importantísimo en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, las pruebas que vienen a nuestra vida. Según el diccionario de teología que produce la editorial Desafío, dice que el fruto de la paciencia mantiene a un hombre erguido con su cara al viento. Cambia las duras pruebas en gloria porque capacita al cristiano para ver la meta más allá del dolor. Yo creo que todos nosotros necesitamos crecer en este fruto. Porque hay veces que hay cosas que en la teoría suenan muy bien. Hay cosas que vamos creciendo en la teoría, o sea, en el conocimiento que adquirimos, pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a poder practicar cada una de estas características, de este fruto del Espíritu, en este caso de la paciencia. Dice además este diccionario teológico, de esta manera se enfrenta
De esta manera, él enfrenta, o sea, este fruto enfrenta la adiración sin depresión, la opresión sin represalias y el sufrimiento sin ceder. Esta virtud, aleluya, la ha aprendido de Dios, quien es paciente con él en su debilidad, fracaso y pecado. La única forma de aprender a tener paciencia es viendo las Escrituras, es conociendo a Dios, es estar unido con Dios, para que entonces el fruto que viene por medio del Espíritu Santo se pueda desarrollar en nuestras vidas, en nuestras mentes. Todos necesitamos crecer en cada una de estas áreas, aun cuando la hemos aprendido, aun cuando la hemos vivido, aun cuando la hemos practicado. No podemos detenernos en lo que ya hemos pasado, porque hay situaciones que se complican en el camino, en el transcurso de nuestro caminar, y necesitamos volver a esto. Necesitamos repasar estas cosas, necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a repasar cada uno de estas características que nos van a ayudar a nosotros a permanecer firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Colosenses 1, o verso 11, ¿se acuerdan? En la oración de Pablo, él decía, una de las cosas que estaba orando es fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Él oraba para que camináramos como fuéramos dignos del Señor, ¿verdad? Andando en el fruto del Espíritu. Y llega el verso 11 y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y estos términos, tanto paciencia como longanimidad, se relacionan el uno con el otro. Y a veces parecen ser hasta intercambiables. Y muestran la actitud que debe tener un creyente en medio de las pruebas. Repito, necesitamos la paciencia en medio de la prueba. Es cierto, necesitamos andar en el amor de Dios. Es cierto, necesitamos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Es cierto, necesitamos la paz de Dios. Todas estas cosas las necesitamos en medio de la prueba, pero necesitamos también la paciencia. La paciencia tiene que ver con soportar circunstancias difíciles. Y longanimidad se aplica a la paciencia que uno tiene que tener con personas difíciles. En otras palabras, en inglés dice long suffering. En otras palabras, como que es una época donde tenemos que padecer pensando que nos vamos a tardar un poquito más o se va a tardar un poquito más el resultado que estamos deseando, que quisiéramos tener. Así que el significado literal de la palabra griega es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad y mansedumbre. Así que hay un montón de varios de los frutos del Espíritu que se entremezclan entre sí para que nosotros podamos salir en victoria sobre la crisis, en victoria sobre las circunstancias, especialmente cuando tenemos que lidiar con personas que no son afines con nosotros por distintas circunstancias. Hay gente que no le vamos a caer bien porque estamos creyendo el Evangelio, hay gente que no cree en el Evangelio, hay gente que maltratan a todo aquello que tiene que ver con Dios, con su palabra, y somos perseguidos y somos cuántas cosas, amado hermano, en Cristo Jesús. Así que la longanimidad es un atributo comunicable de Dios. Expresa su bondad y clemencia al aguantar la maldad y persistente obstinación del pecado. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que Dios es paciente para con los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Dios pudiera acabar con esto ya. Dios pudiera acabar con los pecadores. Dios pudiera acabar con sus enemigos. Pero Dios es tan paciente y tan bondadoso y tan lleno de gracia que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga, y Dios nos está dando un ejemplo, un tremendo ejemplo con esto, de que Dios es paciente para con los pecadores. Tú y yo tenemos que ser pacientes con aquellos que nos critican, con aquellos que nos persiguen, con aquellos que nos critican. No podemos ser de mecha corta. Oiga, no podemos ser de mecha corta. A veces
Nuestro corazón el corazón nuestro se llena de rencores, de enemistad, se llena de odio, se llena de cuántas cosas, hermano, con personas que nos hacen daño. Y no es fácil, pero cuando comenzamos a andar en el Espíritu, cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, Dios hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros, dice el libro de Proverbios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en 1 Corintios 13, cuando allí habla en el contexto del amor de Dios, la longanimidad aparece como un atributo humano, el cual se recibe del Espíritu. Y entonces lo conectamos con Gálatas 5, verso 22. Así que el amor es paciente. El amor es paciente. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 15 y el verso 4. Romanos 15 y el verso 4. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Estoy leyendo ahora de la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60. Dice en el verso 4 de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y qué bueno saber que todo lo que está escrito desde el Viejo Testamento fueron escritos con un propósito, para nuestra enseñanza. Usted no va a aprender, yo no voy a aprender, a menos que vayamos a toda la Escritura, a las Escrituras, todo lo que compone la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento. Porque las cosas se escribieron antes, para que nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, oiga, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Sabe cómo que vamos a tener esperanza? Una de las cosas que menciona aquí, para nosotros tener esperanza, es la paciencia y la consolación que viene de las Escrituras. Si usted quiere desarrollar paciencia, si usted quiere producir el fruto de la paciencia por medio del Espíritu Santo, hay que ir a la Escritura. Mire, las Escrituras no se separan de la oración, las Escrituras no se separan del Espíritu Santo. Las Escrituras está ligado a todo el proceso de crecimiento en nuestras vidas. Así que, pero dice en el verso 5, pero el Dios de la paciencia, oiga bien, para desarrollar paciencia tenemos entonces que caminar con Dios, porque Él es el Dios de la paciencia. Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Oiga, esto me indica a mí que si no desarrollamos la paciencia, sin la paciencia no vamos a poder tener el mismo sentir, el mismo pensar que tuvo Cristo Jesús. Así que es importante el término de la paciencia. Y sigue diciendo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos paciencia, hermano. Necesitamos paciencia para tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Acuérdense, estamos hablando de desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Que seamos como el Señor es. Que seamos uno con Él. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Fíjate que no estaba en un hotel. No estaba paseando en una limusina. Amén. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Donde quiera que nosotros estemos va a haber gente diferente. Donde quiera que nosotros estemos va a haber gente que piensa diferente a nosotros. Gente diferente en todo a nosotros. Gente que de primera intención no nos van a caer bien, aún en la iglesia. Pero él dice, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para andar en la unidad hay que ser paciente. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que andar en esa característica tan hermosa que Dios nos permite. Decía Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 14. Primera Tesalonicenses 5, verso 14. Dice, también os rogamos, sigo leyendo la traducción Reina Valera del 60. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los perezosos, por no decir vagos espirituales, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Seáis pacientes con todo. Déjame volverte a leer algo aquí al principio, que es importante que lo entendamos cuando leímos. No se olviden que paciencia se refiere a la capacidad de soportar ataques infligidos por otros, disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Es un término que se refiere a la resistencia y la capacidad de mantenerse firme bajo el peso fuerte de las presiones sin sucumbir. Así que cuando tratamos con los ociosos, cuando tratamos con los débiles, cuando tratamos con los de poco ánimo, cuando tratamos con toda esta clase de gente que a veces se constituye difícil en nuestro caminar, tenemos que ser pacientes, necesitamos ser pacientes, tenemos que ser resistentes a todas esas situaciones que crean los hombres que nos desaniman a nosotros. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, verso 7. Santiago capítulo 5 y el verso 7. Mira qué interesante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es un fruto que es necesario, porque es un fruto que nos va a sostener en firmeza, nos va a mantener en consistencia, en perseverancia, en el caminar con Dios hasta la venida del Señor. Hasta la venida, o sea que está relacionando la paciencia con la venida del Señor. Y él dice, mirad como el labrador espera. Paciencia. Va a ver también que la paciencia, el que es paciente sabe esperar. Sabe esperar. Y es una frase, una terminología, una fraseología que es difícil para nosotros, especialmente los de América Latina, los puertorriqueños, que ni se diga, que no nos gusta esperar. Y él dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si usted ha sembrado algo y usted ha tenido que esperar hasta que esa semilla que usted sembró produzca el fruto deseado, pues tiene que ser paciente. Y él dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. La paciencia te va a ayudar a afirmar tu corazón. A afirmar tu corazón en la gracia. Si no tienes paciencia, se te va a hacer difícil afirmarte en el camino del Señor, especialmente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Alabado sea el nombre de Cristo. Y él dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oiga, si no tiene paciencia, cualquier cosa lo puede sacar a usted de la comunión con Dios y de la espera gloriosa del Señor Jesucristo. Él está a las puertas. Cristo viene. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree. Yo sé que hay personas que ven esta grabación, que ven esta programación de nuestra congregación Alabanzas al Rey. Y yo sé que hay personas que no creen. Si usted creyera, estaría en la expectativa de la venida del Señor con una vida cambiada que le agrade a Él, lista para el encuentro, una vida lista para el encuentro con Dios. Y Él dice, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Verso 9, hermanos, no os quejéis unos con otros. Cuando usted anda en paciencia, no se queja.
¿Cómo? Cuando usted anda en paciencia no se queja. Tenemos que aprender a dejar de quejarnos tanto. Nos quejamos por todo. En vez de levantar una alabanza, levantamos una quejabanza. Y él dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad, este verso importante, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, oiga, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando estamos caminando en paciencia, vamos a descubrir que el Señor es misericordioso y compasivo. No lo podemos entender en la carne. No lo podemos entender caminando en nuestra propia voluntad, en nuestra propia manera de vivir. Lo vamos a experimentar cuando caminamos en el fruto del Espíritu, dependiendo del Espíritu, dependiendo de la palabra del Señor. Ahora, en estos versos que acabamos de leer en Santiago 5, del 7 al 11, hemos visto cómo la paciencia se enfoca en las personas. Pero yo quiero que ustedes vean una escritura conmigo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago capítulo 1, verso 2. Porque la paciencia la aplicamos para con personas, en el trato con personas, pero también la paciencia la podemos enfocar en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, Santiago escribiendo el mismo libro de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí vemos uno de los frutos que ya vimos anteriormente, el gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en prueba. Usted sabe que cuando usted está pasando por una prueba, lo menos que viene a su mente es el gozo. Lo menos que viene a usted a sentir es gozo. Tened por sumo gozo. Oiga, esto no es cualquier gozo. Esto no es alegría. La alegría es circunstancial. La alegría es cuando a usted le pasa algo bueno, usted ríe. Cuando a usted le pasa algo malo, usted llora. Pero aunque le pase algo bueno o algo malo, usted tiene gozo. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza, es como dice Nehemías capítulo 8, verso 10. Y él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otras palabras, te está diciendo que la prueba va a existir, la prueba va a venir, va a pasar por pruebas, vamos a tener pruebas, vamos continuamente a aparecer pruebas, a sentir pruebas, a ser probados una y otra vez. Y él dice, cuando eso suceda, tienes que tener gozo. Pero mira qué interesante, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que va a ser probada? Tu fe. ¿Qué va a ser probada? Tu confianza. ¿Qué va a ser probada? Tu estabilidad, tu firmeza, tu creer en Dios va a ser probado. ¿Tú crees en Dios? Vamos a ver si tú crees las Escrituras. Vamos a ver si tú estás firme en las Escrituras. Vamos a ver si tú estás creyendo firmemente en la promesa del Señor. Y él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia. Cuando la fe es probada, el resultado va a ser paciencia. Porque la paciencia va a dar la firmeza, va a causar la resistencia a todo aquello que viene, que se levanta contra nuestra fe. Así que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Tienes que ejercer tu paciencia. Confiar en el Señor, mantenerte firme, creyendo que Dios es fiel, esperando que Él se manifieste en el momento oportuno. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sean maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es importantísima. Vas a encontrar que en el libro de Hebreos vas a encontrar la palabra fe y paciencia trabajando juntos, porque la paciencia es lo que va a dar consistencia a esa fe, esa esperanza, esa firmeza, esa resistencia, para que el enemigo no te robe lo que tú has creído de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Así que en Santiago 5 el escritor tiene en mente una actitud específica de paciencia, especialmente si lees el contexto, una paciencia específica contra los ricos opresores que existían en aquella época. Puedes leer todo el contexto del capítulo 5 de Santiago. Pero en cuanto a la venida del Señor, debemos ser conscientes, eso es lo que está expresando el capítulo 5 de Santiago, lo que leímos ahorita, debemos ser conscientes de la gloria que nos espera con el regreso de Cristo. Pero para eso hay que ser paciente. Hay que ser paciente. De esta manera estaremos motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato o persecución. Usted, lo que lo va a mantener usted firme en su fe en medio de la persecución, de los maltratos, de los vejámenes, de las críticas, va a ser la paciencia. Va a ser la paciencia. Y déjame leer esta escritura. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8 y el verso 17. Alabado sea el Señor. Dice la palabra, Romanos 8, 17. Sigo con la Reina Valera en esta mañana. Y si hijos, también herederos. Usted es un hijo de Dios. Usted es un heredero de Dios. ¿Lo sabía? Dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia eterna reservada en los cielos, dice Primera de Pedro capítulo 1. Pero muchas veces hay predicadores que utilizan estas escrituras para declarar que somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, hay victoria y hay aquello, hay prosperidad, pero se los olvida que dice si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero ¿qué decía ya la palabra? Que tenemos que ser pacientes para la venida del Señor. Lo que nos va a ayudar a nosotros a esperar la venida del Señor en medio de toda crisis que puede existir es el fruto de la paciencia. 2 Corintios 4, verso 16, otro verso que usted conoce. Usted y yo conocemos dos versos, pero mira qué interesante. Si usted anda en el fruto de la paciencia, pasando por dificultades, pasando por pruebas, su fe está siendo atacada. 2 Corintios 4, verso 16 dice, en la Reina Valera, por tanto no desmayamos. La paciencia te va a ayudar a ti a no desmayar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la majestad del trono de Dios. No desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, la que sea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Hay una escritura que viene a mi corazón. Yo sé que la voy a citar en un momento dado, pero ya que estoy en este verso, está en el libro de Hebreos capítulo 6 y el verso 18. Dice así que, esta es la traducción viviente, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Pero dice, la otra versión dice, los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan la promesa.
Eso es importante que lo entendamos. Así que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todos estos problemas tienen fecha de caducan, tienen fecha donde expiran, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Así que, así como el agricultor espera con paciencia entre la lluvia temprana y tardía para que su cosecha madure, los cristianos debemos aguardar con paciencia el regreso del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, suframos lo que suframos, padezcamos lo que tengamos que padecer, Cristo viene y un día vamos a gozar por la eternidad en las mansiones celestiales, lejos de todo problema, enfermedad, crisis, porque allá lo que hay en el cielo no puede compararse jamás con lo que tenemos aquí. Y hay tanta gente que quiere disfrutar las cosas de este mundo efímero, de este mundo que es pasajero, cuando podemos disfrutar de las cosas por la eternidad en el Señor y podemos disfrutar del pago inicial de lo que Dios hace a nuestro favor por medio del Espíritu Santo. Vimos ahorita que Santiago 5:8 decía, tened también vosotros paciencia y afirmad nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos sigue animando a un compromiso firme y valiente, en especial a los que estamos a punto de colapsar bajo el peso de la persecución y las angustias que pasamos en esta vida, toda clase de angustia que pasamos en esta vida, para establecer nuestros corazones con la esperanza de la segunda venida y nuestra gloriosa eternidad. La paciencia nos regala la capacidad de resistir y esperar en el Señor. La paciencia, repito, nos regala la capacidad de resistir y esperar en el Señor. Vimos también en Santiago 5, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Usted ha leído el libro de Job. Usted vio los sufrimientos de Job, pero usted vio la recompensa al final de Job. Que él pasó, que él resbaló, que él pensó muchas cosas, que él atacó, y usted no lo ha hecho. No podemos criticar a Job, porque nosotros hemos sido igualitos que Job en medio de las distintas circunstancias que hemos vivido. Así que definitivamente Job es el ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Y perseverancia es una palabra que está ligada a la paciencia, a la consistencia, a la constancia. Así que Santiago exhortó a sus lectores con la seguridad de que Dios siempre tiene un propósito para su sufrimiento, tal como lo tuvo en la vida del patriarca Job. En medio de nuestro sufrimiento, Dios tiene un propósito. El sufrimiento no es para ser salvo, pero sí para ser educados, entrenados, con un propósito pedagógico, porque Dios nos enseña a confiar en Él en medio de la prueba, porque qué fácil es creer a Dios cuando las cosas salen bien. Usted y yo lo sabemos. Cuando todo está chuchín, qué bueno es creer en Dios, qué bueno es alabar a Dios. Cuando las cosas están mal, qué difícil se hace levantar las manos para alabar y adorar a Dios. Yo confieso mis pecados. Y usted se atreve. A todos nos ha pasado. Todos hemos chocado con esa realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que recordar el carácter del Señor es una fuente de gran consolación y ánimo en medio del sufrimiento. Y la palabra paciencia nos anima a nosotros a reconfortarnos en el hecho de que por medio del fruto, es por medio del Espíritu Santo que vamos a producir este fruto. Pero no hay paciencia. Nunca escuchaste a alguien que dice, hermano, por favor, ore por mí para que Dios me dé paciencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aumenta las pruebas de este hermano, aumenta las vicisitudes. Aguanta, pastor, ¿cómo tú vas a orar por eso? Porque la paciencia se desarrolla cuando estamos pasando por la crisis. Es bueno examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe
y en la paciencia. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses 3, verso 12 dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Oiga el otro, de paciencia. Dios nos dice que nos vistamos como sus escogidos. Dentro del ropaje especial que tenemos como escogidos de Dios, aparece entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Y qué más dice? Perdonando, soportándonos unos a otros. Si no hay paciencia, no te puedes soportar unos a otros. Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Como te he mencionado anteriormente, la palabra paciencia se nos presenta en ocasiones como longanimidad. Y es lo opuesto a ira explosiva, resentimiento o venganza. Se presenta en ocasiones como longanimidad y es lo opuesto a ira explosiva. O sea que una persona que tiene paciencia es una persona de mecha larga. Una persona que no tiene paciencia es una persona de mecha corta. Explota con rapidez en ira, gritería, enojo, obras de la carne, como lo leímos en Gálatas 5 anteriormente. Así que no hay duda que la paciencia es producto o fruto del Espíritu. Soporta la injusticia y cualquier circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio divino oportuno. Otra manera de practicar la paciencia es esperar en el Señor. Cuando esperamos en el Señor estamos mostrando ser pacientes. Ahora entiendo por qué cuando uno está hospitalizado uno es paciente. Tiene que ser paciente con la recuperación, paciente lo que están haciendo contigo en el hospital. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué es el paciente? Uno que se mantiene firme, uno que se mantiene en la espera de que una obra se haga en él, en este caso de salud, si es en el hospital. Somos pacientes de los hospitales, pacientes de distintas cosas. Así que, Salmo 40, verso 1, ya estoy terminando. Salmo 40, verso 1, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, no se preocupe, Dios tiene el control, pero tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender que Él haga la obra, tenemos que esperar, porque hay veces que no nos gusta esperar. Dios puede hacer las cosas instantáneamente, Dios puede hacer las cosas a medio tiempo, Dios puede hacer las cosas a largo tiempo, pero Dios es Dios y Él va a hacer como Él quiera en el momento oportuno, pero usted y yo tenemos que desarrollar la paciencia en medio de nuestra petición, en medio de lo que estemos haciendo en el Señor. Él decía: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios te va a sacar a ti también. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque fuiste paciente en el Señor, fuiste paciente en la palabra del Señor, fuiste paciente en la promesa del Señor. Verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se despían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Hay que ser paciente, hermano. Yo tengo que ser paciente. Tenemos que ser pacientes. ¿Hemos fallado? Sí, hemos fallado. Pero Dios nos invita a ser pacientes en esta mañana. El libro de Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebreos 6, verso 10. Esta es la escritura que estaba tratando de leer ahorita. Leí el verso 18 en la traducción viviente, pero era este el verso que estaba buscando. Hebreos 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, especialmente cuando usted está trabajando y usted está sirviendo en la casa del Señor, cuando usted está haciendo una labor para el Señor, sea de ujiel, diácono, el puesto que, la posición que tenga dentro del cuerpo de Cristo o de la iglesia local.
hágalo con gozo para la gloria del Señor. Él dice que Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, tu obra de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esto indica a mí que la paciencia también tiene que ver mucho con la esperanza, ya lo hemos visto anteriormente. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, no te detengas, no te achantes, no te tires en el sillón o en la cama y no quiero más hacer más nada, no. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Tú quieres recibir la promesa de Dios que son todas en el sí y en el amén? Une tu fe con la paciencia y dale gloria a Dios y dale gracias al Señor y confía en el Señor y espera en el Señor y Él hará, dice la Escritura. Dios nos proporciona paciencia y consolación. Lo hace a través de las Escrituras. Es por eso que debemos estar arraigadas a ella. Y termino leyéndote estos versos de 2 de Corintios. Este es un verso que leemos mucho cuando personas están desconsoladas o están pasando por momentos de luto. Pero Dios lo quiere hacer en cada instante de nuestra vida. 2 Corintios 1, verso 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si usted es paciente, te va a comprobar esto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Permitamos que el fruto de la paciencia, que va juntamente con la consolación, con la esperanza, con las promesas, todo lo hemos visto en esta mañana, y que este fruto nos ayude a tener la certeza, la confianza de que Dios está en control y que pronto ha de venir por la iglesia. Que en medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad y de mi crisis, Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Que nos permita desarrollar el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz y el fruto que hemos visto en esta mañana, el fruto de la paciencia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Permite que esta palabra caiga hondo en el corazón de los hermanos, que podamos producir fruto para la gloria de tu nombre, que andemos en el fruto del Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne, podamos mostrar este fruto en las vidas de las personas que nos ven continuamente, que puedan ver a nosotros, puedan ver en nosotros a Cristo, aleluya, y a este glorificado. Señor, gracias, te pido que ilumine la mente y el corazón del pueblo, de todo aquel que ha estado escuchando esta palabra en este día, sea mañana, tarde o noche, que el Espíritu Santo les traiga estas escrituras a memoria, a recordación, y puedan producir fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amado hermano, amada hermana, gracias por la atención prestada en esta mañana. Continuaremos con la enseñanza de la palabra de Dios. En la próxima enseñanza continuaremos desarrollando el carácter de Dios en nosotros, caminando en el fruto del Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracia y paz en Cristo Jesús.